Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para los seguidores de nuestras redes sociales, a través de nuestras plataformas. Un saludo especial para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Paola Villegas en su segmento Venciendo Gigantes. Así que, Paola, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, pues buenas tardes a todos los que nos están siguiendo por todas nuestras redes sociales. Pues estoy bendecida por estar aquí. El que Dios nos haya regalado otro día más de vida es una oportunidad más de agradar su corazón, eso es lo primordial. Más que vivir, hay que vivir en su propósito y en su voluntad, y eso es lo importante. Por eso, pues doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que está aquí para seguir siendo cimentado, para seguir escuchando la voz de Dios. Y pues hoy traemos un tema que pues trajo a mi corazón un descanso, porque yo creo que todos hemos pasado por este error. Y cuando lo localizas y cuando Dios te pone ya estas palabras o lo que Él quiere decirte, es cuando ya lo puedes como detectar más pronto. Entonces hoy traemos un tema, ya los extrañaba, la semana pasada aquí tuvimos una invitada, nuestra hermana Olivia, también nos trajo pues palabra viva, y el día de hoy, el título de la clase del día de hoy es No te confíes, con signos de admiración de por favor, no te confíes. Y todos hemos caído en una confianza, pero hoy vamos a saber la diferencia de confiar y confiarse. Yo creo que tú puedes ya como un poquito eh, determinar qué es confiar y qué es confiarse, pero hoy vamos a ir viendo esto. La verdad es que cuando estaba yo leyendo este pasaje, porque está en Samuel, pero también está en Crónicas, y en Crónicas vemos, en Primera de Crónicas, si tienes tu Biblia en la mano, o después lo quieres, o estás apuntando en Primera de Crónicas 24 al 8, voy a leer la traducción actual para que lo entendamos un poquito mejor. Y dice que David conquista Rabá. Dice que llegó la primavera, que era cuando, perdón, en el 4. Después de esto, batallas contra los filisteos. Después de esto hubo en Geser otra batalla contra los filisteos. Recordemos que el pueblo de Israel siempre estaba en esas batallas continuas, ¿verdad? Contra los filisteos. Dice, allí Sibecai, el husita, mató a un gigante llamado Sipaí. Quiero que pongamos atención. Dice que Subecai, el husita, mató a un gigante llamado Sipaí. Entonces vamos a ir viendo. Aquí mataron a un gigante en esta batalla contra los filisteos. Nombra a este personaje y nombra también ahora sí que el nombre del gigante, llamado Sipaí. Así los israelitas dominaron a los filisteos. O sea, ¿por qué dominaban a los filisteos? Porque una vez que mataban a su gigante, que era con lo que ellos podían sentirse confiados, en el momento que el gigante caía, ya Israel podía dominar a los filisteos. Entonces tengamos aquí mucha percepción en que cuando tú puedes derribar al gigante que te esté atacando, puedes con todo lo demás, porque desgraciadamente los filisteos, su confianza, pues era en los gigantes. Y muchas veces nosotros caemos más en ese error, que en vez de confiar en un Dios poderoso, en un Dios vivo, un Dios real, que todo lo puede, confiamos y nada más estamos viviendo, y digo confiamos porque cuando lo seguimos teniendo en nuestra vida es porque pareciera que ya es alguien de confianza y tenemos como compañero a esos gigantes. Entonces los filisteos tenían a estos gigantes como protección, como confianza de pues con estos gigantes vamos a derrotar a Israel y les va a dar miedo. Y pero aquí vemos que dice que mató a un gigante llamado Sipai. Y luego en el 5, tiempo después hubo otra batalla contra los filisteos. Ahí el Anán, hijo de Jair,
o Jair, no sé cómo se pronuncia, pero quise Jair, mató a Lamí, hermano de Goliat, el de Gat. ¿Quién venció a Goliat, el de Gat? Lo venció David cuando era pequeño, ¿verdad? Cuando era jovencito. Y aquí tenía un hermano y este también lo mataron. Lo mató. Entonces llevamos 2 gigantes que dice que tiempo después había otra batalla contra los filisteos y mataron a su otro gigante. Que tenía, dice que este gigante tenía una lanza enorme. Entonces, imagínate, un gigante pues de esa magnitud de más de 2 metros. Ahora imagínate su lanza de qué tamaño era. Pero aún así fue derrotado y fue vencido y lo mataron. Entonces, vemos que Israel, con estos personajes en la Biblia, vemos que podían con esos gigantes y que en ese momento que ellos podían con esos gigantes, podían someter a los filisteos. Luego en el 6 dice que después, o sea, otra vez después, hubo otra batalla en Gat. Ahí un gigante que tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie. O imagínate de qué tamaño era este gigante que hasta tenía 6 dedos, ¿no? En manos y en pies. Y desafió a los israelitas como era su costumbre, como lo hizo en su tiempo Goliat, estos gigantes también. Entonces, este gigante dice que desafió a los israelitas, pero lo mató Jonatán, que era el hijo de Sima y sobrino de David. Aquí había un Jonatán, no era el Jonatán el hijo de Saúl, era, dice que aquí el sobrino de David. Entonces, 3 gigantes que habían matado, y dice en el 8, estos gigantes eran de la familia de Refa, el de Gad, pero David y sus oficiales, en la Reina Valera dice, y sus siervos los mataron. Aquí podríamos ver a un David que ya tenía experiencia, ¿no? En matar gigantes, a un David que ya sabía cómo derrotar gigantes. Y aquí es donde quiero que entremos en este título, no te confíes, porque podríamos pensar que David ya era especialista en matar gigantes, ¿no? Ya él desde jovencito mató a un Goliat, luego le enseña a sus siervos a cómo confiar en Dios y en cómo derrotar y cómo matar, ¿no? No solamente los derrotaba, o sea, no solamente era como que los tumbaba y ya ganaban la victoria. No, dice que los mataban a estos gigantes. Entonces, David enseña a sus siervos eh, a matar gigantes. Y tú y yo podríamos decir, yo ya sé localizar a un gigante, yo ya sé cómo vencerlos. He escuchado este segmento de Venciendo Gigantes y me han dicho que confiando en Dios, me han dicho que entrando en la presencia de Dios, agarrándome de Dios, no confiando en mí, no sé, no obrando en mi carne, muchas cosas puedo, ¿no? Poniéndome la armadura, todo lo que has escuchado en este segmento, tú y yo podríamos decir, ya, no que me sienta un especialista, pero por lo menos ya sé, ¿no? Ya sé cómo vencer al gigante y ya sé cómo percibir cuando llega un gigante a mi vida y que inmediatamente lo tengo que desalojar de mi mente. Esto pensó David. Era lo que él había aprendido, él había enseñado y dice en el último, y David y sus siervos, o en la traducción dice, y sus oficiales los mataron. Ok, entonces vemos aquí a un David, pero fíjate bien, porque en el 21 de Primera de Crónicas, o sea, despuésito de eso, hay algo que me causó mucha atención y te digo también este pasaje lo puedes encontrar en 2 de Samuel 24 del 1 al 25, pero dice Crónicas 21. Satanás se levantó contra Israel. Satanás se levantó contra Israel y tentó a David. Aquí vemos estas palabras que sonaron mucho en mi mente, porque dice en la Reina Valera que Satanás incitó a David. Y en la traducción actual dice, Satanás
tentó a David. Entonces tenía Satanás en su mirada, como dicen, donde pone el ojo, puso la bala, y en ese momento sabía que el rey era David. Y entonces, porque dice en el 21, se levantó contra Israel. Pero la manera de levantarse contra Israel, Satanás sabía que era por medio de David. David era el rey. Entonces, Satanás tentó a David. Y aquí vemos que anteriormente había matado gigantes. Pero aquí llega Satanás, ya no utilizó, en este momento no dice que llegó otro gigante o llegaron más gigantes. Aquí directamente Satanás, como casi diciendo, a ver, quítense porque ustedes no pueden, lo voy a tener que hacer yo, ¿no? Porque ustedes gigantes no pudieron contra Israel, entonces voy a tener que ir yo personalmente y atacar a David porque ya David pues ya los vence, ya los mata, él ya hasta le enseñó a sus oficiales. Y eso mismo nos puede pasar a ti y a mí, porque nosotros podríamos decir, yo ya sé vencer el gigante tal vez del enojo, tal vez el gigante de la depresión, pero ¿qué pasa cuando el mismo Satanás, el mismo enemigo, el mismo diablo, viene a tentarte directamente con algo que él sabe que tú cojeas, con algo que él sabe que todavía te cuesta? Y entonces dice que llega y tentó a David para que hiciera una lista de todos los hombres en edad de ser soldados. Entonces David les dijo a Joab y a los jefes del ejército, aquí vemos otra cosa. ¿Qué es lo que Satanás le está diciendo a David? Yo me imagino a David diciendo en el oído, ¿no? Perdón, Satanás a David, tienes que hacer una lista para contar a los soldados. Y tú podrías pensar, pero ¿eso qué tiene de malo? O sea, no se escucha como que tan malo, ¿no? Como mata, o roba, o algo, o como en el tiempo de cuando se cayó en adulterio, ¿no? Aquí vemos nada más diciéndole a Satanás, haz una lista de un conteo de soldados. ¿Por qué haría esto Satanás? Yo me ponía a pensar, bueno, y eso como que ¿qué tiene tan de malo que Satanás haya usado esa artimaña? Acuérdate que Satanás no es ningún inocente, no es como que lo que él haga no tiene ninguna repercusión. Claro que él todo lo que hace, todo lo que quiere meter en tu mente, en lo que te quiere tentar, todo, absolutamente todo, es para hurtar, matar y destruir. Así que no nos podemos confiar, porque David estaba muy confiado que él sabía derrotar, él sabía vencer y él sabía matar gigantes. Pero cuando se enfrenta directamente a Satanás, que lo tienta y le dice, haz una lista, manda a hacer un conteo de los soldados. Y le manda a Joab, que aquí quiero que pongamos mucha atención en este nombre, que lo vamos a ver dentro de 8 días. Ahorita no me quiero enfocar mucho en él, pero Joab y también a los jefes del ejército. Y les dice la siguiente instrucción. Vayan por todo el país y cuenten a todos los hombres en edad militar para que yo sepa cuántos soldados tengo. Esa fue la instrucción de Satanás a David y de David a Joab y a los del ejército. ¿Qué está pasando ahí? Yo me preguntaba, bueno, ¿y aquí dónde empieza la artimaña de Satanás? Pues indagando un poquito y viendo pues el por qué estaba sucediendo esto, por qué Satanás, algo que parecía no tan malo, claro que era malo, claro que ahí había veneno, claro que ahí había una artimaña que David no se percató, aunque sabía, no
en ese momento él no se percató que estaba siendo tentado por confiado, y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Por confiados podemos caer en las tentaciones de Satanás. Y esto lo vemos en Éxodo 30:12. Ahí es donde yo encontré el por qué Satanás usó esto contra David o por qué lo tentó de esa manera. En Éxodo 30:12 dice lo siguiente, en donde dice ley acerca del censo. Había una ley, un mandato de parte de Dios. Y dice, Dios habló con Moisés y le dijo, recuerda que solo yo, o sea, Dios, solo yo, tengo derecho a hacer una lista de todos los israelitas. Pero si tuvieras que hacerla, cada israelita deberá darme una contribución para que yo no les quite la vida ni les envíe ninguna enfermedad contagiosa ni mortal, para que yo les perdone la vida a todos los israelitas mayores de 20 años que parezcan en la lista, deberán darme 5 monedas de plata, que es la mitad del impuesto oficial del santuario. Ni los ricos darán más, ni los pobres darán menos. Toda la plata que te den los israelitas se la entregarán a los sacerdotes para que puedan cubrir los gastos del culto en el santuario. Bueno, eso ya dice, y así me acordaré de que los israelitas ya han pagado para que no les quite la vida. Entonces, aquí hay una instrucción. Solo yo, Dios, puedo mandar a que cuenten a los israelitas. Solo yo. Pero, si lo tuvieras que hacer, o sea, si tuvieras, Moisés, que contar a los israelitas, cada israelita debe de darme una paga para que yo no les quite la vida. Y entonces aquí dice eso. Ellos tenían que pagar todos los israelitas mayores de 20 años que aparezcan en esa lista deberán darme 5 monedas de plata, que es la mitad del impuesto. Bueno, aquí hay una instrucción. El único que podía hacer ese mandato entonces era Dios. ¿Y quién estaba ordenándole a David hacer esa lista? ¿Dios? Por supuesto que no, ¿verdad? Ya vimos que no fue Dios, de parte de Dios, la instrucción. Y entonces, si el único que podía mandar a David a hacer esa lista no lo hizo, y David sabía de esa ley, David, aunque esa ley se le fue dada a Moisés, esa ley era continua, era para toda la descendencia que seguía. Todos los que quisieran contar a Israel, un Josué, todos los que pasaran por ahí tenían que, la instrucción tenía que ser de parte de Dios. Y si no, tenían que pagar para perdonarles la vida. Iba a traer, dice que una peste, que iba a matarlos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, ¿de quién era? ¿Era de Moisés? ¿Era de Josué? ¿De quién era el pueblo de Israel? El pueblo de Israel siempre ha sido de Dios. Entonces, cuando a ti te pertenece algo, eres el único que puedes tomar la decisión de lo que a ti te pertenece. Nadie más puede tomar decisiones por ti, ¿verdad? Por ejemplo, tu casa. No puede venir alguien y decir, construyan esto aquí porque no es su casa, es tuya. Tú eres el único que puedes mandar a hacer algo en tu casa. Entonces es lo mismo. Solo Dios podía mandar sobre el pueblo de Israel. Y los a cargo tenían que cumplir la ley, ¿no? Y aquí vemos a Satanás dando la orden. ¿Qué pasó con David? Lo que pasó con David es que se confió tanto que no se cercioró que la voz, y por eso hay que tener mucha atención, ¿qué voz estás escuchando? Porque por confiados podríamos creer que era la voz de Dios, pero desgraciadamente ahí no era la voz de Dios, ahí era la voz de Satanás. Y David
No sé si no se percató, no sé si se confió tanto que creyó que era la voz de Dios, o sí sabía y aún así lo hizo, porque ¿cuántos de nosotros también sabemos que no es la voz de Dios, que no es el Espíritu Santo que te está ordenando hacer algo, pero siempre, ¿verdad? Hacemos nuestra voluntad, lo que a mí bien me parece, y a veces le queremos dar una disque ayudadita a Dios de que pues no pasa nada si yo hago esto. Claro que pasa, hay una ley. Claro que pasa, hay un Dios que es donde tenemos que seguir la voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que tengas el comportamiento de Cristo. Si tú tienes el comportamiento de Cristo, vas a estar hilado a la voluntad de Dios. Aquí David se confió totalmente y de pronto vemos aquí que pues Satanás sabía de esta instrucción, obviamente, pues por eso lo tentó de esa manera, ¿verdad? Ahora sí que chicle y pega. Yo hago mi trabajo, yo doy instrucciones. Ya de ustedes depende si la siguen o no la siguen, porque Satanás no tiene el poder para que nosotros obligarnos, él no. Él solamente implanta una semilla en nuestra mente, una idea, y está de nosotros saber deducir si es la voz de Dios, si es la voz de Satanás, o voy con Dios y le vuelvo a decir, ¿era tu voz, Señor? Y el Señor te va a decir, ¿que no recuerdas que no tenías que hacer esto? Ah, sí, es verdad. Sé que no tenía que hacer esto. Entonces, pues obviamente no era tu voz, entonces Dios. Si yo ya sabía que no tengo que hacerlo, a menos que tú, Dios, me hables directamente, pero por eso yo creo que David sí sabía que no era Dios, que no era una instrucción. O a veces mandaba a los profetas, ¿no? A decirle, dile a mi siervo David que haga esto y haga el otro. Aquí no había llegado nadie de un profeta. Era totalmente la voz de Satanás. Y entonces aquí Satanás manda unos gigantes que yo puedo pensar que estos gigantes era el orgullo y la vanagloria, porque, porque dicen, para que yo sepa cuántos soldados tengo. Casi al término del reinado de David, había ya tenido gran cantidad de soldados. Él ya había ganado tantas batallas que empezó a armarse de un ejército grande. Dentro de 8 días vamos a ver esa partecita de cuántos soldados eran, pero ya eran muchos. Entonces aquí le entra a David este gigante del orgullo de decir, pues no fue Dios, pero pues yo creo que estaría bien que lo hagamos. Yo considero que no va a pasar nada si yo mando a contar a los soldados. Y la vanagloria de decir, pues quiero saber cuántos he logrado tener ya en mi ejército. Vamos a contarlos porque quiero alardear un poquito y vanagloriarme de saber cuántos en mi reinado ahora somos, ¿no? Cuántos soldados hemos logrado o he logrado tener en este reinado, ¿no? No sé qué pasó, lo único que sé, o más bien sí sé qué pasó. Pasó que dejó que Satanás entrara a su mente y dice que cuando tú dejas entrar a uno, ese uno, cuando ve la casa vacía, cuando ve la mente vacía, va por otros más y entran. Entonces, tengamos mucho cuidado. Y entonces, Joab, que les digo, la semana que viene vamos a ver a este otro personaje, pero Joab mm, le contesta al rey. Joab era un siervo. Joab no era ni el hijo de David, no era un profeta, era un siervo. Y entonces Joab le dice a David, lo enfrenta, o sea, ¿cómo Joab podía saber que lo que le estaba ordenando David no era lo correcto? ¿Por qué Joab sí y por qué David no? Ahí podemos ver, ¿verdad? Y le dice, yo le pido a Dios que multiplique a su pueblo
y que lo haga 100 veces más grande de lo que ahora es. Pero si ya todos te servimos fielmente, ¿para qué quieres saber cuántos somos? Fíjate en esta pregunta que Joab le está haciendo a David. ¿Para qué quieres saber cuántos somos? Lo que Joab le está haciendo ver a David, que les digo, eso lo vamos a hacer la semana que viene, pero quédate con esta pregunta. ¿Para qué quieres? ¿Para qué quieres hacer esto? ¿Para qué quieres ir en contra de Dios? Y esas preguntas son para que uno mismo pueda caer, que nos caiga el 20, aquí le decimos en México, que nos caiga y que digamos, sí, cierto, como que ¿para qué? Híjole, no, estoy mal. A ver, quiero saber para vanagloriarme, quiero saber porque me confundí, creí que era la voz de Dios. ¿En qué momento David está considerando la pregunta de Joab? Y me encantó Joab porque no le dijo, estás haciendo mal, estás haciendo esto, o sea, le hace una pregunta. Y esas preguntas no las tenemos que hacer tú y yo día a día. ¿Por qué quiero tomar esta decisión? ¿Para qué? ¿Qué gano con esta decisión? Y entonces ahí vas a encontrar las respuestas. ¿La hago para ayudarle a Dios? ¿La hago porque quiero hacer mi voluntad? Quiero hacer esto porque no consulté a Dios, quiero hacer, y ahí vas a encontrar las respuestas. Y tal vez si tú te haces esas preguntas día con día, cada decisión que tomes, cada acto que quieras hacer, hazte esa pregunta, ¿para qué? ¿Para qué quieres hacer esto? ¿Por qué quieres saber cuántos somos? Y le dice Joab a David, lo único que vas a conseguir es que Dios nos castigue. O sea, Joab sabía que si David hacía ese conteo, ¿cuál era la consecuencia? Recordamos en Éxodo, la consecuencia era una, pues, peste, una matanza, ¿sí? Lo único que vas a conseguir es que Dios nos castigue. 4. Sin embargo, la orden del rey pudo más que la opinión de Joab. Aquí está un gigante muy claro del orgullo. Tú, Joab, ¿quién eres para venirme a decir que qué voy a hacer? ¿Quién eres tú? Yo soy el rey. Tú no eres ni Dios, tú no eres esto. ¿Y cuántas veces Dios te ha mandado a personas a que despiertes, a que te des cuenta que no estás tomando las mejores decisiones? ¿Cuántas veces has escuchado un buen consejo, prédicas, y que nuestro orgullo nos gane más y que no le hagamos caso a esas palabras que nos están dando alerta? Y dice que la orden del rey pudo más que la opinión de Joab, y éste se vio obligado a obedecer. Hasta ahí quiero quedarme. Y se vio obligado a obedecer. Entonces Joab también tenía el conocimiento, y aquí quiero terminar con esto. Confiar. ¿Qué significa confiar? Confiar es creer en alguien o algo que no te va a fallar. Eso es confiar. Creer en alguien o en algo en que no te va a fallar. Aquí estábamos viendo a David confiando o confiado, porque confiarse es otra palabra que dice relajarse, descuidarse, creyendo que todo está bajo control, actuar sin tomar las debidas precauciones o consecuencias. Y de hecho, Proverbios 14:16 dice, el sabio conoce el miedo y se cuida del peligro, pero el tonto es atrevido y se pasa de confiado. Aquí, David no estaba actuando con sabiduría. Él estaba, dice, como dice Proverbios, el tonto es atrevido y se pasa de confiado. David estaba confiando en Dios o estaba confiado y
todos podemos saber que David no estaba confiando, estaba confiado. Así que el título queda perfectamente para decirte en esta tarde, no te confíes, no te confíes. Si necesitas, a lo mejor si sigues dudando, no hagas nada que Dios no te vuelva a rectificar. No hagas nada que ya Dios te había dicho que no hicieras y de todos modos lo quieres hacer. No hagas nada sin conocer y que puedas seguir desarrollando a escuchar la voz de Dios y puedas reconocer. Y eso es a través de que tú sigas pasando más tiempo con Dios en esa intimidad, porque así vas a conocer el corazón de Dios más profundamente y vas a luego a determinar esta voz no es de Dios o esta voz sí es de Dios. Así que nos vemos la próxima semana porque esta historia está buenísima, no te la puedes seguir perdiendo, no, más bien no te la puedes perder porque todavía quedan más versículos y vamos a ver en qué termina esta historia de David y por estar confiado. Que Dios te bendiga y voy a estar orando mucho por ti y que Dios te ayude a no confiarte. Chao.